A ver, está la señorita Ábalos, Priscila Ábalos. Presente, ingeniero. Ya, me da un número del 1 al 50, por favor. 25. Ya. Don Jesús Landívar, ¿está? Hola, don Jesús Landívar. Parece que no está. No está don Jesús Landívar. Documentito, ¿no es cierto? Tenían que ver los fundamentos, excepto el 5 y el 6. Del primer capítulo de fundamento, el 5 y el 6 no era necesario para el primer parcial todavía. Después, todo el capítulo de electricidad y calor, todo el capítulo de gas natural, se saltaban el de petróleo, no me acuerdo si creo que les dije que tenían que ver qué son combustibles fósiles sólidos y de los gases industriales, el 1 del 5 nada más, porque después lo demás lo veríamos después. Después todo el 6, el 7 les dije que vean el primer índice, por qué hacer balances, y en anexos según qué sabían y qué no sabían, ¿no es cierto? Procesos de conversión de combustibles y producción de energía y generación de electricidad y calor, que lo vean, les recomendaba. Manufactura de petróleos no, manufactura de combustibles derivados de carbón mineral tampoco. El 1 y el 4 aquí eran importantes, ¿no? Del anexo 1. Del anexo 2, el 3 fundamentalmente, gas natural, y el 4 tal vez, el 3 y el 4 del anexo 2. Del anexo 3, imprescindible el 2, bueno, el 1 y el 2, los que estaban medio mal en prefijos de sistema decimal, el 3, el 4, ya el 5 no. Entonces, del anexo 3, el 1, 2, 3, 4. Y les dije que el glosario del G, del anexo G, glosario, vean ustedes, ¿no? Definiciones de combustibles, algunos les servían, y abreviaturas les dije que por el momento no, ¿cierto? Bien, eso era, ¿ya? Ingeniero, por favor, ¿puede repetir el anexo número 2? No lo puedo anotar bien los puntos. El número 2, por todo, favor. todo Okay. del 2. De fundamentos, todo menos el 5 y 6 del fundamentos. Electricidad y calor, todos. Gas natural, 3, todos. Se saltan 4 petróleo, se saltan del 5, solamente el 1, que son los combustibles fósiles sólidos y los gases industriales, porque eso vamos a ver después también así con las centrales de biocombustible aquí en los ingenios azucareros, ¿no? Pero como introducción el del 5, el 1 nada más. El 6, todo, fuentes renovables y desechos. El 7, por el momento, solamente el 7.1. ¿Por qué hacer balances? Nada más. Y de los anexos, el anexo 1, el 1 y el 4. Del anexo 2, el 3 y el 4, gas natural y biocombustibles. Del anexo 3, todo lo que necesiten, menos, les dije, el 5. El 1, 2, 3, 4, según cómo están sus conocimientos en unidades, en coeficientes, en prefijos, eso, el 1, 2, 3, 4. El 5 no, todavía no. Y del G, glosario, que es el último, en la página 199, vean qué definiciones de combustibles no conocen ustedes, repasen todas las definiciones y vean lo que no conocen, estudien lo que conocen y ya lo saben, ¿no? Lista de abreviaturas todavía no, ¿no? Eso pueden usar mirando, ¿ya? Bien. A ver, parece que han subido algo
al WhatsApp, que no lo estoy pudiendo ver. WhatsApp. WhatsApp. Ah, bueno. Mismo que Ivette, subió hoy. ya, Ivette, lo que acabo de decirle, ¿no es cierto? Ya, está bien. Gracias. Es señorita Rosel, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, gracias, señorita. Bien, jóvenes, entonces esperemos que le echen una miradita esta noche para mañana esto y mañana otra vez a 10 estudiantes les voy a consultar si leyeron algo o no leyeron algo, ¿ya? Bien, ya somos 57, es una buena noticia esa, solo falta un estudiante. Bien, cerremos esto para que ustedes sigan viendo, ya. Bien, dejamos de compartir y para que se vayan preparando porque ya es prácticamente una semana para el examen, materia. Y si pueden ver ustedes aquí a la izquierda, está un poco en pequeñito, digamos, en pequeñito, pero hay un PDF anuario AETN, ¿ya? Y está el PowerPoint de economía energética, ¿ya? El anuario creo que no les he subido al WhatsApp, pero de todas maneras ya lo van a subir, ya lo van a tener. Entonces lo que les dije, les voy a listar, eso sí les voy a listar, qué es lo importante que tienen que revisar de este anuario de la Autoridad de Electricidad. Fundamentalmente les dije, lo importante aquí es que ustedes tienen la información sobre los sistemas aislados, porque el Sistema Interconectado Nacional lo tienen más actualizado en el CNDC, ¿ya? En la economía energética es prácticamente cómo está compuesta toda la industria eléctrica en nuestro país, comenzando por ministerio, viceministerio, autoridad de electricidad, Comité Nacional de Despacho de Carga, empresas generadoras, empresas distribuidoras, consumidores no regulados y debajo de las empresas distribuidoras toda la red de distribución que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Tanto del sistema interconectado como de los sistemas aislados. ¿Ya? Eso para que vayan recordando, ¿no es cierto? A ver, vamos en el WhatsApp. WhatsApp tienen. El PowerPoint de economía energética lo tienen, junto con la caja negra y con este manual de estadísticas de la AIE. Ah, y tienen también, tienen todo tienen acá. Aquí está todo. Claro que está todo acá. Aquí está. ¿No? Vladimir les ha hecho recuerdo el anuario de la ETN. Vladimir también les ha subido las estadísticas mundiales del año 16 y lo que yo ya les había subido de la AIE, de Economía Energética y la Caja Negra, ¿no es cierto? Todo su compañero les ha subido, les ha recordado prácticamente todo para los que no quieren buscar mucho hacia atrás, ¿ya? Bien. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ah, no estamos compartiendo esta pantalla, es la otra la que estamos compartiendo, ¿no? Esta compartimos, correcto. Esta. Donde tenemos... aquí está todo. Ya. Detalle. Ya. Aquí estamos viendo a 2 hojas. No sé si es conveniente para ustedes eso. Creo que es mejor a una hoja nomás porque sea más ancha, ¿sí? Así ven con más claridad en su teléfono. A ver. Esto es vista. Ay, vamos a bajar esto. Eso es. Vista. Eso es una sola página. Y esto ya lo hacemos crecer. Hacemos crecer a 200.
Ya. Creo que ahí se ve más claro, ¿no? Hola, jóvenes. Ingeniero. Ingeniero, Ya, sí. muy Sí, bien. Yo pienso siempre en los que están con teléfono, que son la mayoría de ustedes, para que vean con claridad en su teléfono, poniéndolo en forma horizontal. Gracias, Bien. ingeniero. Les había dicho que en verde es avance al primer parcial y en celeste autorrepaso anunciado para el primer parcial. Estoy repitiendo algo de hace una o dos clases atrás, ¿ya? Entonces, toda esta introducción prácticamente está con los ok, lo hemos puesto, ¿no es cierto? ¿Ya? No habíamos entrado mucho a este punto 3.6, soluciones de generación en laboratorio y en estudio, ¿no? Habíamos puesto muy rápidamente, lo habíamos pasado, ¿no? Conclusiones preliminares y problemas a solucionar en diseño, instalación y explotación. También es un tema que tenemos que todavía, un segundito, tenemos que todavía tratarlo. Costos de la energía, sus fuentes, también es información que tengo que darles con un par de tablitas. Y entorno y medio ambiente es un tema que se va a prolongar, no se queda solamente en este primer capítulo de introducción. ¿Ya? Respecto a, para el primer parcial, aquí tenemos que hacer un pequeño arreglo. Aquí tenemos que hacer un pequeño arreglo. Y vamos a poner inicio y en color. Eso es. Ya. Sí. Ahora sí. Ya. En esta parte superior, entonces ya ven que solamente es el verde y este verde sapo, verde cocodrilo, que dice avance para el primer parcial, ¿ya? Ahora, justamente en este color, así un verde oscuro, está el segundo capítulo, ciclos termodinámicos de potencia. Repaso aplicado, lo que les decía que ustedes tienen que un poquito repasar esto. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen la próxima clase, no la próxima clase, el jueves y antes del examen, que es calor, presión, volumen, temperatura y entropía. Más o menos tienen que saber ustedes con sus palabras explicar qué es eso. Y con sus palabras poder explicar qué es la ley cero, primera ley, segunda ley. Yo prefiero que lo digan con sus palabras porque ese page copy que se hacen ustedes en el examen de uno al otro a veces me aparecen barbaridades, ¿ya? Copian mal una palabra a toda velocidad y en vez de ponerme la primera ley o la segunda ley me ponen la antiley prácticamente, ¿ya? Y propiedades ideales de las sustancias puras en equilibrio y la diferencia entre modelos y procesos reales. Eso es bien importante. Diferencia entre modelos, que son los ideales, y los procesos reales. Es bien importante. Solo esto le estoy pidiendo que repasen de sus conocimientos de termodinámica para el primer parcial. ¿Ya? El segundo parcial y en el final vamos a ver ya ciclos de vapor, que es apenas comenzamos. Y a la próxima clase, a la próxima semana vamos a comenzar con los ciclos de vapor con más fuerza. Y ciclos estándares de aire que son para las turbinas a gas, el ciclo Bright, ¿no? Eso es después. El primero parcial, por eso con este color lo he teñido, con este verde sapo, verde cocodrilo, como quieran, o verde lagarto, junto con el verde clarito que es del primer capítulo, ¿ya? Ahora, vayamos avanzando hacia adelante. Nos saltamos el capítulo centrales con motores a diésel y centrales nucleares, ¿ya? Nos saltamos el capítulo en amarillo, tenemos que quitarle color a esto. Nos saltamos centrales con turbinas a gas. Y en sí, esta es la que nos correspondería ahora esto, ¿no es cierto? Centrales con turbinas a vapor, ¿ya? Entonces, en la introducción habíamos hablado un poco de los modos de operación y los vamos a repasar ahora, ¿ya? No vamos a hacer
9 horas o 6 horas que aparecen acá, pero le vamos a dar el colorcito de primer parcial, porque eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Después, ¿dónde está la parte superior? Que eliminemos una línea, todo está muy... Ah, esto está mal, ya, ahora sí. De acuerdo, ahora sí. Ya, esto en base cíclica y en regímenes especiales de operación periódica. Esto saltamos al primer parcial. Ya habíamos visto una pequeña película, entonces un poquito de transporte y parque de almacenaje hemos visto con la caja negra, ya eso también lo consideramos para el primer parcial, lo que hemos hablado, ¿no? No todo, pero lo que hemos hablado. Después, otro temita que había por acá importante. Sí, sí, esos serían otros, esos serían, tendríamos para el primer parcial. ¿Ya? Sí, eso no es. Bien, entonces comenzaremos cerrando con OK estas partes que nos están faltando, ¿ya? Soluciones de generación en laboratorio y en estudio, ¿ya? Para ello voy a dejar de compartir un momentito para comenzar a grabar, ¿sí? Aquí un chat. Edmi Sosa. Ya, acláreme, joven o señorita, el nombre Edmi, primera vez en la vida que lo escucho, así que por favor dígame si es joven o señorita ya. Bien. Entonces dejamos de compartir para comenzar a grabar. Aquí vamos a grabar. ¿Dónde estamos? Vamos a ver soluciones de generación en laboratorio y en estudio. ¿Ya? Con eso terminamos ya las centrales alternativas con fuentes de energía renovables y no renovables en general y pasamos a conclusiones. En conclusiones les voy a deber material que mañana ya lo van a tener colgado en la nube sobre costos de la energía según sus fuentes, la instalación y la explotación, pero también les voy a poner yo una tareita para eso, para que ustedes también tengan un poco de proactividad, ¿ya? Y en torno al medio ambiente lo vamos a ir dejando poco a poco porque es largo ese tema, tenemos que verlo en todos los capítulos. Bien, comencemos entonces con soluciones de generación en laboratorio y en estudio. Ya hemos visto que hay diferentes formas de producir energía eléctrica, desde las más altas potencias, ¿no? Que ahora superan, hay turbinas a gas que están superando la potencia de los 400 megavatios, 300 megavatios, y hay también centrales térmicas que con una o más calderas llegan a ser mayores a 500 megavatios, ¿no? cada una de estas centrales. Entonces, tenemos grandes potencias, pero también tenemos soluciones de generación pequeñas, ¿es cierto? Habíamos dicho, para alimentar, por ejemplo, una boya que está flotando en el mar y tiene que indicar que hay cerca hay rocas a poca profundidad para que los barcos no se choquen con esto y no hay otros Titanics. Entonces, pues, están esas boyas y esas boyas a veces funcionan emitiendo luz o a veces emitiendo ondas de radio, ¿no es cierto? Y ahí adentro tienen pues algún tipo de generador eléctrico, ¿no? Lo más práctico, digamos, o lo más cómodo era poner una batería y que funcione, pero hay que ir otra vez a la boya, cambiarle la batería, ¿no? Entonces lo que se hace más bien es ponerles baterías de larga duración, pero que tengan un generador, ¿ya? Antes de que se desarrollen mucho los sistemas fotovoltaicos, lo que se hizo es poner un pequeño generador de dínamo. No sé si ustedes han visto que algún pariente suyo, tal vez mayorcito, tenía en su bicicleta un faro, pero no era con baterías, no era con pilas, no era con... No, sino el faro, el pequeño faro que tenía, la pequeña luz que tenía,
era impulsada con una pequeña dínamo, o sea, un generador eléctrico que era impulsado por la rueda trasera, ¿ya? Entonces, esa es una pequeña dínamo, ese es un pequeño generador eléctrico que necesita que algo haga girar la cabecita de la dínamo, ¿no? Algo que lo haga dar vueltas. Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, en el mar o en grandes lagos, el movimiento de las olas. El movimiento de las olas es un movimiento mecánico que con un sistema de poleas y un sistema de engranajes tranquilamente pueden ustedes producir el movimiento rotativo que va cargando una dínamo. Y esa dínamo obviamente va cargando una batería de larga duración, de esas baterías que duran 8, 10, 12 años, y esa batería va dando las señales de radio dentro de la boya flotante o va emitiendo esa pequeña luz chispeante. Hoy día que tenemos los faros con LEDs, hay mucho menor consumo que antes, entonces de esa forma. Por ejemplo, es una pequeña solución de generación de energía eléctrica, pero para un propósito específico, ¿sí? Lo mismo les dije para dar alimentación a las repetidoras, antenas repetidoras de microondas o a las antenas repetidoras de emisores de celulares o otro tipo de antenas, por ejemplo, que tienen que emiten señales luminosas porque por ahí cerca hay edificios que tienen mucha altura, ¿no es cierto? Entonces, a veces encima de los edificios se pone una pequeña torre y se pone una señalización visual para la noche, especialmente para que los aviones no se choquen contra los edificios altos. Entonces, esos, por ejemplo, a veces están funcionando con un fotovoltaico y una batería, y cuando ya no hay el sol, obviamente la batería es la que alimenta a ese pequeño chispero, digamos así, o emisor de luz parpadeante para que se lo vea a distancia y nadie se choque contra ese edificio. ¿Ya? Entonces aquí hay soluciones para pequeñas, pero también hay para pequeñas demandas, pero también hay pequeñas demandas, por ejemplo, en los sistemas de automatización. Hay sistemas de automatización donde no necesariamente queremos que todo dependa de un sistema de alimentación eléctrica externa. ¿Por qué? Porque hay sistemas de seguridad, por ejemplo, que cuando cae la electricidad, bueno, inmediatamente se puede poner evidentemente un sistema de respaldo, pero en algunos puntos los sistemas automáticos o los sistemas automecanizados y robotizados a veces necesitan señales propias del mismo sistema, por decir algo, una señal piezoeléctrica. ¿Qué es eso? Que a una determinada presión nosotros tengamos una señal de una diferencia de potencial, un voltaje, ¿no es cierto? Otra, con los famosos termopolares. Los, son combinaciones de dos metales que a medida que sube o baja la temperatura, también se presenta una diferencia de potencial en los extremos de estas termocuplas, se llama también, tiene el nombre de termocuplas, ¿ya? Porque se acoplan dos metales diferentes, puede ser, por ejemplo, cobre y aluminio, puede ser cobre y acero, qué sé yo, hay diferentes termocuplas que emitan una señal de voltaje a determinadas temperaturas, en un sensor térmico, en otras palabras, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones de generación en pequeña escala son también lo que ustedes deben conocer de alguna manera. ¿Por qué? Porque no van a estar libres de tener que revisar equipos que tengan todos estos tipos de elementos. Entonces, ustedes tienen que saber cómo están constituidos, para qué sirven, cómo se les hace mantenimiento, cuánto tiempo de vida útil tienen, etcétera. ¿Ya? Y por último tenemos los que están, como decía, en laboratorio y en estudio. En laboratorio y en estudio son, digamos, vías o caminos de encontrar nuevas fuentes primarias de energía para producir energía eléctrica, que van a partir de investigaciones que se han hecho, ya sean materiales o ya sea en procesos
donde se puede encontrar energía de algún tipo que se convierte en energía primaria para después concluir en una energía, en generación de energía eléctrica, ¿ya? Ya les había mencionado en la clase anterior, les había preguntado y creo que uno solamente me respondió. Las centrales nucleares, ¿con qué tipo de energía nuclear funcionan? ¿Es de fusión o es de fisión? Fusión es cuando las partículas subatómicas se unen. Y fisión es cuando estas partículas se las separa, ¿no? Se las abre o se las hace explotar. Entonces, se acordó uno de ustedes que era fisión. Actualmente estamos trabajando en centrales nucleares en el mundo con fisión. Entonces, se mete material radioactivo, se produce la fisión y esa fisión hace que estas pilas nucleares, que se le llaman también así, produzcan una alta temperatura y esa alta temperatura nos puede generar mucho vapor para poderse mover centrales a vapor. ¿Ya? ¿Qué les recordamos la semana pasada? Que el otro método, el de fusión, o sea, unir por medio de sistemas radioactivos, unir partículas de un átomo o de varios átomos, unirlas, fundirlas en una sola, fusionarlas, por eso se llama fusión, nos libera hasta 30 veces más energía que la fisión. Entonces, si nos libera hasta 30 veces más energía que la fisión, la eficiencia de ese combustible radioactivo, entonces se multiplica por 30 en pocas palabras, ¿cierto? Entonces, si para la primera pila de combustible, el primer grupo de pilas de combustible generamos una cantidad X de gigawatt hora, ¿no es cierto? Entonces, para la fusión, tendríamos que esperar, si esto se vuelve ya comercial, tecnológicamente manejable, etcétera, estamos hablando de 30 veces más, con la misma pila, ¿no? Entonces, pues, es un salto, pues, tecnológico enorme, enorme, ¿ya? Entonces, hay así, problemas que están todavía en laboratorio, porque ya se ha generado kilovatios, ya se ha generado inclusive megavatios, tengo entendido, hora, pero solamente en sistemas todavía inestables, en en esta tecnología de fusión nuclear, ¿ya? Entonces hay que pensar que en los próximos años se estabilizará eso, se hará pruebas en laboratorio de tal manera que podamos hacer realidad de ver un sistema de fusión trabajando, generando energía eléctrica y viendo cuán eficiente en relación a la fisión es este futuro sistema de fusión, tecnología de fusión. ¿Ya? Bien, ahora, que hay una cantidad de investigaciones y estudios, o sea, van a disculpar, pero modestamente les tengo que decir que es demasiada la cantidad de sistemas de generación que se están estudiando, que tratamos de actualizarnos un poco, pero igual, o sea, muchos laboratorios, muchas empresas de investigación, universidades inclusive, no dan a conocer todos sus proyectos de investigación y esto obviamente es una falencia que tenemos, ¿no? Porque nosotros no tenemos acceso directamente a todas estas investigaciones. Pero de hecho les puedo decir ya que se puede encontrar en la web, especialmente en inglés, una gran cantidad de investigaciones. Más si se tiene acceso a revistas especializadas del lado de energía, ¿no es cierto? Pueden ustedes encontrar lo que se llama papers, o sea, documentos científicos de investigación sobre búsqueda de nuevos sistemas de generación eléctrica, ya sea en grandes potencias o en potencias pequeñas, potencias menores, ¿no es cierto? ¿Ya? Les ponemos aquí un OK, pero vamos a ponerles también que hay una tabla referencial, le vamos a poner.
pendiente. ¿Ya? Eso les debo. Bien. Esto lo vamos a poner entre paréntesis. Tabla referencial pendiente. Bien. Vamos entrando entonces a conclusiones preliminares y problemas a solucionar en el diseño, instalación y explotación. Para poner el OK acá, les voy a compartir dos grafiquitos que quisiera que los vean por unos 3 minutos, 5 minutos, y de ahí conversemos, ¿ya? A ver, primero déjenme buscar bien. Estos grafiquitos están acá. Vamos a agrandarlas un poquito para que ustedes tengan mejor visión de ellas. Ya. ¿Sí? ¿Las pueden ver ahora? Positivo. Ya, perfecto. Gracias, señorita Sosa, por responderme. Ya. A la izquierda ven ustedes en el eje de las ordenadas inversión en dólares por kilovatio. No importa el tipo de moneda, pero dinero por kilovatio, en potencia estamos hablando. Y a la derecha, abajo, digo, el eje de las abscisas, tenemos potencia instalada en kilovatios. Entonces, aquí está más o menos mostrando cuánto dinero por cada kilovatio instalado. Cuánto dinero por cada kilovatio instalado. Y aquí a la derecha vamos viendo el tamaño de la central eléctrica. ¿Ya? Entonces, tenemos acá primero las punteaditas, bien punteaditas, diésel, ¿no es cierto? Comienzan en potencias muy bajas, pequeñas centrales a diésel. Hoy en día hay centrales con turbinas a gas bien pequeñitas también, pero históricamente digamos que se ha dicho siempre que las a diésel son las más pequeñitas y también en muy pequeñitas son las más económicas. Las turbinas para inversión, estamos diciendo, cuánto se gasta al comprar una de esas, instalar una de esas centrales, ¿ya? Y después tenemos las a gas. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que vamos creciendo en potencia, ya en un determinado nivel de potencia sin valores acá todavía, ya automáticamente la turbina a gas se va volviendo más económica, ¿ya? Y llega hasta un óptimo, digamos, a un óptimo donde nuevamente se comienza a convertir más cara por kilovatio hora. El diésel también crece, pero a una buena distancia de las turbinas a gas. Eso demuestra que son más caras estas centrales y no crecen más allá de una cierta potencia. Ya les habíamos comentado que las turbinas a gas más grandes están rondando los 500 megavatios y no llegan a los 1000 megavatios. Y las centrales a diésel, las máquinas a diésel prácticamente no superan los 100 megas, ¿no? Es bien difícil que superen los 100 megas, cuando se ponen muchas máquinas lado a lado, una cosa así, ¿ya? Entonces la inversión es muy elevada y ya por el tamaño prácticamente y por la eficiencia ya no se fabrican más grandes, ¿no? ¿Qué pasa con las centrales, las turbinas a vapor? Las turbinas a vapor son las que son movidas por, ya habíamos comentado en una clase anterior, se quema algún tipo de combustible, se genera calor, o en las nucleares, mediante las pilas radioactivas, se genera calor, ese calor nos puede producir vapor, y ese vapor, que está a alta presión, a mucha temperatura y alta presión,
nos mueve una turbina a vapor, ¿cierto? Una turbina a vapor es un equipo, una instalación que ustedes le inyectan vapor a alta presión y al liberarse la presión se mueve la turbina y mueve un eje. Y ese eje puede estar acoplado a un generador eléctrico. Entonces tenemos generación vía combustión de algún biocombustible o de algún tipo de combustible, pero que al final se convierte en vapor y el vapor es el que prácticamente logra la conversión de energía química del combustible, sea el que fuere, o en el caso de la radioactiva, de la nuclear, a energía final eléctrica, ¿no? Pasando por la energía mecánica y cinética del turbogenerador a vapor, ¿no es cierto? Bien. A continuación tenemos las nucleares, ya las acabamos de explicar, ¿no? Simplemente el combustible es el que cambia. Entonces eso demuestra que en bajas potencias es muy caro, igual que la central a vapor es muy caro, pero a medida que va aumentando en potencia, su precio por cada kilovatio instalado va bajando. Igual la nuclear va bajando, solo que nunca la encuentra la turbina a vapor. ¿Qué pasa con las hidráulicas? Las hidráulicas en pequeñas son muy caras y a medida que vamos aumentando en potencia, van bajando su precio a que llegan un momento en ser inclusive muy grandes, más económicas en inversión a las nucleares y pueden llegar a ser inclusive más baratas que las centrales a gas. Pero cuando son muy grandes estas centrales hidráulicas, ¿ya? Aquí está metida, digamos, una media entre las hidráulicas de pasada con las de regulación. Ya habíamos dicho al principio de la materia que las hidráulicas de pasada son más económicas porque el gasto prácticamente solamente en la superficie de una gran superficie donde está el sistema hidrológico, de donde captamos el agua y que después lo conducimos hasta llegar a la central. Y la regulada es la que acumulamos de un sistema hidráulico también, pero puede ser inclusive de un solo río, acumulamos agua en una gran represa y esa es la gran inversión y eso la hace muy cara a la hidráulica de regulación, a la represa. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos y vemos que las hidráulicas se van volviendo muy baratas cuando son gigantes, ¿no? Cuando son enormes, son económicas. ¿Ya? Y a la derecha tenemos solamente para las turbinas a vapor, que trabajan con combustibles sólidos, aquí en Bolivia, por ejemplo, bagazo, bagazo de la caña, las cáscaras de castaña en Riberalta servían también para esto. Tenemos las turbinas a vapor. Quemamos un combustible, generamos calor y con ese calor generamos vapor y vapor nos mueve una turbina a vapor y esa turbina a vapor acoplada a directamente o mediante un sistema de engranajes a una central eléctrica, un generador eléctrico, un alternador, como se llama aquí también. Entonces tenemos energía eléctrica. Tenemos las turbinas a gas, que con el combustible de gas, ya lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos al capítulo de turbinas a gas, generamos energía eléctrica, ¿sí? Y tenemos las hidráulicas, que también con el impulso del agua, movemos estas instalaciones que se llaman de la central hidráulica, ¿no es cierto? Y generamos energía eléctrica. ¿Qué tenemos en las ordenadas? Costos de operación y mantenimiento, que dice cuántos dólares por kilovatio cada año, ¿ya? Y aquí a la derecha abajo, según la potencia de la unidad, ¿cierto? Entonces, por eso también aquí han puesto una frontera de 500 megavatios, desde las más pequeñas hasta las mayores. Bien, vean por favor unos 2-3 minutitos estas dos láminas y vamos a comentar un poquito más adelante, ¿ya?
Bien, lo que nos mostraban los otros gráficos era tanto la inversión como el mantenimiento, ¿no? Acá en la caja negra tenemos en gran parte la inversión, o casi toda la inversión, y tenemos también parte de la operación y mantenimiento, ¿ya? Bien. Veamos primero aquí a la izquierda, fuentes primarias de energía, vale decir todos los combustibles, todos. ¿Cuáles son las formas de generación más baratas en este momento? A ver, ¿qué fuentes primarias son totalmente gratuitas? A ver, comentarios. El gas natural cuesta, ¿no es cierto? Nosotros aquí a nivel nacional, $1.30, pero lo exportamos a $6, $8, depende de cómo están los precios internacionales, lo exportamos a diferentes precios, ¿sí? ¿Cómo será las otras fuentes primarias? Ustedes están viendo ahí, carbón y minerales variantes, petróleo y sus derivados, gas natural, agua, sol, viento, vapor, minerales radioactivos, productos orgánicos. A ver, ¿qué productos serán gratuitos como fuente primaria? Quiero escuchar opiniones. El viento, ingeniero. Ya, su nombre, por favor. Fernández Montaño. Paulo Antonio. A ver, ¿dónde está usted? Paulo Antonio. Ahí gratuitos, ingenieros, tenemos el Paulo agua, Antonio. el sol, el viento. Ya, un segundito, señorita. Paulo Antonio. Sí, ingeniero. Fernández Ya, Montaño. Paulo Antonio. Entonces me dice el viento. Ya, a ver un ratito. Me gusta siempre ir registrando a los que participan. Señorita, ¿quién es usted, perdón? Rosel, ingeniero. Un segundito, su apellido es... aquí abajo está, ¿no? Ivette Rosell, ya. Me decía usted, sol, ¿qué más? Tenemos el agua, el sol, el viento, porque todo lo demás, Ya, cuesta. el sol y el viento le creo. El agua no es tan así. ¿Por qué? Porque el agua, digamos que es una empresa privada que quiere tomar aguas de un punto hidroeléctrico, de un sistema hidráulico, de un sistema hidrológico, ¿no es cierto? Entonces, hay países en los cuales cuando se trata de una empresa privada, se le cobra. No es por litro, pero le paga algún monto por administrar esa fuente hidrológica, ¿ya? Los países que tienen como empresas estatales a las hidráulicas, ¿no es cierto? No se pagan a sí mismos, o sea, porque es del Estado esa empresa, pero el mantenimiento, la reposición, digamos así, de canales, ¿no? Todo lo que es mantenimiento, de alguna manera le significa un costo. No es el mantenimiento periódico, sino hay que construir a veces ductos, hay que reforzar canales, ¿no es cierto? Entonces, no que al sol y al viento nosotros no tenemos que hacerle nada. Tenemos que esperar que llegue, tenemos que esperar que haga viento y esperar que haga sol y no haya nubes, nada más, ¿no? O sea, en cuestión de origen del sol y origen del viento, prácticamente es la naturaleza la que decide cuánto viento nos da y el sol, cuánto sol nos da, si hay nubes, no hay nubes, en qué lugar del planeta estamos, ¿no es cierto? Si altos, bajos, qué sé yo, ¿ya? Entonces les doy toda la razón en lo que se refieren a ustedes, doña Ivette Rosell, ¿no es cierto? Ya, estamos de acuerdo en eso. Pero en agua no. Agua ya tiene un pequeño costo. Cuando queremos comenzar a administrar un sistema hidráulico, ¿no es cierto? Hay que hacer a veces cambios, ¿ya? No es que el agua viene y nos viene directamente a nuestra turbina hidráulica, no, no. Hay que poner un ducto, hay que hacer una inversión para ese, ¿ya? Entonces la fuente primaria misma no nos costará como, ¿no?
como el impuesto que se les cobra a las empresas privadas por recuperar una cierta cantidad de agua, pero es así. Ahora, hay muchos proyectos en los cuales se comparte, por el caso San Jacinto, por ejemplo, se comparte el agua para riego y para generación hidroeléctrica. Entonces ahí, por ejemplo, a la central hidroeléctrica se le cobra un cierto impuesto por la cantidad de agua que está utilizando, si es que no se utiliza el agua después de la central para el riego. Si el agua va en forma separada para el riego y en forma separada para generación, como está tomando parte del agua que es del riego, entonces los propietarios de esa central de riego, de esa represa para riego, le cobran a la central. Entonces siempre puede haber un costo, ya sea por el mismo líquido, agua, o por la instalación. En la instalación ya venimos aquí al segundo cuadro, pueden ver aquí en la caja negra, el segundo cuadro a la izquierda, ¿no es cierto? Lo que tenemos es parque de recepción, almacenaje de combustibles, suministro de combustibles y el medio de transporte. Entonces, ahí es donde les decía. Hay que hacer una inversión en los ductos, ¿no es cierto?, del agua. En los canales hay que hacer inversión. Después ya se le hará mantenimiento, pero la primera vez hay que hacer una inversión. Entonces, eso ya cambia, digamos, la forma de generar eólica, termosolar, de fotovoltaica, ¿no es cierto? Esas tres reciben ya la fuente primaria, el sol y el viento gratis, ¿sí? Totalmente gratis, ¿ya? ¿Hay que hacer instalaciones? Sí, hay que hacer instalaciones. Pero esas instalaciones, ¿para qué son? ¿Para captar el viento? ¿Para captar el...? No. Es ya cuando recibimos el sol, en las termosolares, por ejemplo, ya son parte de esta caja negra que estamos viendo aquí al medio, todo lo que son los espejos, todo lo que son los ductos que llevan el líquido a alta temperatura, o la bola grande que concentra todos los rayos del sol y genera directamente el vapor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya es parte, igual las hélices que están recibiendo ya la fuerza mecánica del viento. Entonces, y esto lo vuelve en energía cinética y otra vez en energía mecánica. Entonces, esto es ya parte de la caja negra, parte de la instalación misma de lo que es el que va a convertir la fuente primaria en energía eléctrica. ¿Ya? Bien. Por lo que han visto ustedes, por eso les he dejado un buen tiempito para que se queden con las tablitas. ¿Qué podemos decir? O sea, en teoría, básicamente las hidráulicas deberían ser siempre las más baratas en lo que es costos de operación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el agua no cuesta. O si se paga un impuesto, no tiene nada que ver con el costo de un combustible como el gas natural o un combustible como es un derivado del petróleo, ¿sí? El full diesel, por ejemplo, que usamos en el país, en los sistemas aislados. Entonces, esto hace que de alguna manera entendamos que la fuente primaria ya decide una parte de los costos de esto que habíamos visto en nuestro programa de materia, ¿no es cierto? Costos de la energía según sus fuentes, la instalación y la explotación. Entonces, las fuentes primarias son lo que ya da una categoría de valor a un determinado tipo de generación eléctrica. El transporte, hasta llegar a la caja negra, el transporte o el almacenaje y el transporte de las fuentes primarias, en el caso de los combustibles, ahí tienen toda la lista ustedes a la izquierda en la caja negra, ¿no es cierto? Puede ser vía marítima, lacustre, ferroviaria, en poliductos o gasoductos, terrestres, en sistemas por gasoductos virtuales, etcétera. Es la forma de llevar prácticamente ya sea gaseosos o líquidos, ¿no? Y también sólidos, obviamente, sólidos también están ahí, ¿ya? Pero si tenemos estas otras energías que son fuentes primarias, son el viento, el sol, prácticamente ni de almacenaje ni de conducción nos ocupamos nosotros. Nosotros recibimos directamente ya en la central prácticamente estas fuentes primarias. Las recibimos directamente entregadas por la naturaleza, ¿ya? En el caso del agua, obviamente hay que hacer adecuaciones. Si es una represa, hay que construir una carísima represa. Si es simplemente de pasada, entonces hay que adecuar el sistema hidrológico, para que sea un sistema hidráulico muy, muy eficiente cuando
lleguemos a la central, ¿sí? Ya. Ahora, en nuestro programa, ¿qué decía además de explotación? Perdón, de fuentes, instalación. Entonces, la instalación, ¿qué instalación cuesta más? Una instalación, una represa de una hidráulica cuesta muchísimo. Una central nuclear por diferentes niveles de protección que tiene, la cantidad de hormigón que se gasta, qué sé yo, y las mismas instalaciones con sus diferentes seguridades redundantes, es muy cara, ¿cierto? Una central nuclear. Por eso la nuclear y la hidráulica estaban entre las más caras como instalación, ¿ya? Las térmicas a vapor son menos caras que estas otras dos, pero son más caras que turbinas a gas y motores a diésel. ¿Ya? Y vamos a ver por qué es eso, ya entrando en detalle a los dos sistemas de generación, ya sea con vapor o ya sea con gas directamente, con conversión directa de la fuente primaria al calor y al impulso del generador. Más o menos ese es el concepto, ¿sí? Ese es el concepto. Ahora, ¿qué no las hace ideales a la solar y a la eólica? Lo que ustedes tienen a la derecha. ¿Se fijan a la derecha de la caja negra? A ver, ¿alguien me puede decir algún concepto que está a la derecha de la caja negra? Por ahí se han dormido. Energía eléctrica. Exactamente. Exactamente, jóvenes. Vean al final qué dicen los tres últimos valores. Rendimiento, disponibilidad y confiabilidad. ¿Sabemos qué es el rendimiento? Es un cociente de la cantidad de energía o de potencia que nosotros estamos introduciendo a un sistema y la cantidad de energía o potencia que recibimos como resultado. Ese cociente es el rendimiento. Nunca vamos a tener el 100% del rendimiento, ¿sí? El rendimiento de un transformador de potencia, transformador eléctrico de potencia, ¿cuál será? Me lo van a quedar mal al ingeniero Lino. Estoy contando el tiempo que tardan en acordarse cuál es la eficiencia o el rendimiento de un transformador de potencia eléctrico. La potencia en el secundario sobre la potencia del primario. ¿La puede hacer así? Sí, la puede hacer así. Ese sería el 97%. Yo quiero que me den un valor, jóvenes, un valor. Ustedes deben acordarse. El transformador eléctrico es el príncipe de la industria eléctrica. ¿Por qué? Que tiene un rendimiento muy alto. bastante alto. Alto. Llega casi alto. al 99%. Ah, eso, señorita 99. Rosel, ¿sí? Señorita Rosel, les ganó por la señorita, compañeros. ¿Qué pasó? Vamos a poner 2 veces ok aquí a la señorita. Pero claro, pues, no se van a acordar que es el 99%. En los grandes transformadores es el 99%. En los que tenemos en los barriecitos, en los barrios, puede estar llegando a 98, qué sé yo. Y si son muy ordinarios, tal vez debajo de 98, 97.5, una cosa así, pero muy ordinarios tienen que ser. Pues normalmente todos los transformadores de potencia son de 98 para arriba. ¿Ya? Pero en los sistemas de generación, ese es el gran problema. ¿Ya? El área que recibe, por ejemplo, unas aspas de un sistema eólico es un determinado área, es una área circular, ¿no es cierto? Porque las aspas forman un círculo al girar. El área del viento que llega ahí, si se mide, eso se puede medir con anemómetro, se puede medir, se puede saber cuál es la potencia mecánica de ese viento que está soplando en un determinado momento o periodo. Si vemos la potencia mecánica y lo convertimos eso a potencia eléctrica de salida, vamos a ver que no tenemos el 100%. ¿Ya? Dependiendo del tipo de aspas que son, cómo están trabajadas, etcétera, etcétera. Si hay filiforme o si hay turbulencias, qué sé yo, sube o baja la eficiencia.
baja el rendimiento, ¿sí? En el caso del sol, ya eso se suma, si hacemos en 24 horas, por ejemplo, la disponibilidad. La disponibilidad será permanente o no permanente. No va a ser permanente, ¿no? Los 24 horas del día no vamos a tener la misma velocidad del viento. En el caso del sol, el rendimiento de la cantidad de calor que llega a las placas fotovoltaicas o a las placas termosolares se convertirá en la misma energía eléctrica que recibimos al salir. No sabemos. Es menos, ¿no es cierto? Definitivamente es menos. Ustedes cuando hagan su trabajo de semestre, ahí tienen que ahondar en ese tipo de explicaciones cuando hagan sistemas alternativos, sistemas renovables pero alternativos, no los convencionales. ¿Ya? Y la confiabilidad, ¿cómo será? Bueno, parece que con las células fotovoltaicas no tenemos mayor problema en confiabilidad, ¿no? Sabemos cuán eficientes son y según esa eficiencia que tienen, son confiables en trabajar. Obviamente que tiene también su pequeño mantenimiento. En el caso de las eólicas, no se sabe. Hay unos modelos más confiables que otros, ¿no? O hay que cumplir con los mantenimientos sugeridos tal vez por el fabricante y así tenemos una confiabilidad a largo plazo muy buena. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios que tienen que tener ustedes en cuenta cuando están viendo el costo de una tecnología de generación eléctrica. Primero, ver fuentes primarias. ¿Qué tipo de fuentes primarias? ¿Son gratuitas? ¿No son gratuitas? ¿Cuánto cuesta? Después, la instalación, ya sea para el transporte o para la recepción o para el almacenaje de esas fuentes primarias para entrar al sistema de generación, al entrar a la caja negra. ¿Cuánto cuesta eso? Más caro, más barato que si comparan 2, 3 diferentes tecnologías. Y saliendo de la caja negra, obviamente la misma explotación de esas energías, ¿no es cierto? ¿Con qué rendimiento estamos produciendo la energía eléctrica en función de esas energías primarias? ¿Cuán disponible es la producción de energía eléctrica? ¿Y cuán confiable es el sistema completo de generación con algún tipo de tecnología secuencial? ¿Ya? Bien. Vamos a... Uy, ¿qué pasó con nuestro amigo Gómez? Entrando 5 minutos antes de que acabemos la clase. Vamos a compartir entonces nuevamente la paginita que teníamos acá. ¿Dónde está nuestra paginita? Aquí está. ¿Ya? Entonces les he dado más o menos la guía de lo que son los costos de energía según sus fuentes primarias, la instalación y la explotación. Vamos a aumentar la palabra primarias acá para que se acuerden, fuentes primarias. Y vamos a ponerle aquí al final un OK, pero tabla pendiente le vamos a poner también, ¿ya? Para que les vamos a dar alguna información internacional, aunque ahora les voy a dar una tarea. Atentos a su tarea. Vamos a borrar aquí una palabra para que entre todo bonito. Aquí vamos a ponerle entre paréntesis tabla pendiente. ¿Ya pueden leer en el punto 4.1? Parece que se han dormido. Ya. Sí, La tarea es la siguiente. Sobre este punto, costos de energía, ustedes me van a averiguar cuál es el costo de energía en las diferentes categorías, ya, el costo de energía en las diferentes categorías en Santa Cruz, y me van a ver el costo de energía
vamos a irnos a otro extremo, donde tenemos, en La Paz y en Tarija. La Paz, Tarija, Santa Cruz, La Paz y Tarija. ¿Ya? Costos de energía. ¿Dónde van a ver ustedes eso? Dejo de compartir esto y les comparto su WhatsApp. ¿Lo ven en su WhatsApp en este momento? En la pantalla de su teléfono. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Bien. Aquí arriba su compañero. Uy, ¿qué pasó con el teléfono? ¿Tiene algún problema de conexión? No, está todo bien. No sé por qué ha aparecido eso. Ya. Bien, su compañerito Vladimir, si no me equivoco, aquí arriba les hizo aparecer el anuario de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN, 2019. ¿Ya? Lo que ya les habíamos bajado anteriormente, pero él les ha hecho nuevamente. Ustedes ven acá, en este anuario, ven cómo están los precios del 2019. ¿Ya? Entonces les pongo acá como tarea, porque como todavía no tienen acceso a la nube, entonces van a decir, ay, pero no estaba en la nube ya. Tarea para el día 21 de mayo, mañana. Costos de energía. Me preparo una pequeña tablita. Energía en todas las categorías de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Tarija. ¿De acuerdo? ¿Ya? De ingeniero. Muy bien. Eso sería lo que tenemos para mañana. Voy a dejar de compartirlos y se fue un estudiante o se desconectó de